El bicentenario no solo implica eh, la parte de la institucionalidad, la política, la división de poderes, ciudadanía, libertad, república, un sistema mucho mejor que los sistemas del Ancien Régimen o el feudalismo colonial. Implica también como sustento de ello mm, emprendimiento, productividad, eh, industria, modernización, en tanto y en cuanto ésta favorezca a, a- a los más y sea justa, ¿no? Eh, entonces, eso es el bicentenario, ¿no? Es fundamentalmente una apuesta por una, una historia, un futuro y una mejora, ¿no? Eh, el, el turismo, que es una actividad fundamental en el Cusco y el Perú, eh, no solo es visitar sitios ya pasados o sin trascendencia, sin trascendencia para el presente, sino también el turista viene a entroncarse con la realidad para asimismo tener un efecto sobre su propia realidad y buscar alguna salida para su medio. La ruta de la libertad, de los emancipadores, de los próceres, no solo es una ruta militar o política o social, es también una ruta cultural donde se combinan varios tipos de acciones, ¿no? Como la economía, la modernidad, la industria, que en el Cusco fue próspero, puesto que Cusco fue centro articulador de economías en la colonia y obviamente en el prehispánico igual. Eh, Agustín Gamarra, Tupac Amaru, Mateo Pumacao están muy relacionados con espacios fundamentales. Eh, los jesuitas, el, el marquesado de Oropesa, la ruta Chinchero, Urquillo, ah, ah, este, Urubamba, parte de Urubamba, que era una especie de estado dentro de otro estado, pero también un espacio donde se ensayaba un nuevo tipo de orden al monárquico absolutista, ¿no? Y donde también se gestaron movimientos de contrapeso y emancipación. Yucay fue un sitio importante donde eh, se selló prácticamente la última conversación entre el último virrey y Simón Bolívar para el nuevo orden, pero también un sitio donde más tarde se va a contraponer a la Confederación Peruano-Boliviana y va a asumir un papel sustancial en esta lucha por definir la patria entre modernidad y tradición, ¿no? Este, Urubamba va a ser muy conservadora frente a la convención que se separa y a los otros industriales modernos, ¿no? Entonces es parte de una lucha entre modernidad, tradición, producción de tipos señorial y paternalista agrario frente a otro tipo de producción eh, eh, capitalista, emprendedora. Entonces la emancipación es todo un proceso enorme, un proceso largo que implica eh, toda una,
toda una hazaña de emprendimiento también, no solo política y social, ¿no? En el siglo XVIII trae nuevos productos, nuevos mercados, nueva demanda, pero también las demandas tradicionales como la coca saltan y la convención es uno de los lugares sustanciales donde se va a producir esto entre emprendimientos tradicionalistas, modernizaciones tradicionalistas que más bien empeoran las relaciones sociales y otras que mejoran. Eso va a explicar que más tarde las revueltas de los años 60 en el siglo XX hayan sido tan determinantes, o también que, por otro lado, paradójicamente, ambivalentemente, hayan habido accesos a la libertad. Habían huaqueros, había explotación extrema en la convención, en la selva, pero por otro lado eso también inició un capital inicial, pero el costo social no se justifica. Y entonces, por un lado, se desarrollaba lo mismo que en Europa, unas relaciones eh, cruentas hacia los trabajadores, pero por otro lado se modernizaba la economía, una modernización tradicionalista que restauraba de alguna manera el feudalismo. Entonces la patria también se repiensa a partir de estos procesos, ¿no? El problema del indio, la marginación, el problema del criollo que comienza a recrear otro estado centralizado, moderno en la forma, pero atrasado en los aspectos sociales. Y frente a ello, obviamente, entre fines del siglo XIX e inicios del XX, ¿no? Como una propuesta integradora del emprendimiento con la justicia social, con un pacto social para una mejor calidad de vida y emancipación humana, surgen grandes pensadores, ¿no? Como Basadre, González Prada, Porras Barrenechea, que al mismo tiempo, o que fundamentalmente, son intelectuales y proponen nuevas rutas, nuevos proyectos a largo plazo para el Perú. Y en el Cusco, bajo el auspicio de toda esta época, como reacción a a ese periodo de mucha infamia contra el ser humano, lo propio contra las mayorías, que no solo fue al indio, entre comillas, porque no existe el indio, ¿no? Aparece el indigenismo, ¿no? Propiciado por el Estado, es cierto, manejado por los grupos de poder, intermediado por ellos, es cierto, pero, pero que contribuyó mucho a la emancipación. Y no podemos dejar de destacar la figura extranjera, con intereses obviamente, ¿no? Obviamente Norteamérica no da, como se dice, puntadas en el banco y envía a este gran hombre a promocionar esta emancipación, pero al mismo tiempo a generar negocios para el nuevo imperio que crecía Norteamérica. Y lo hizo apoyando el indigenismo. Trae a Hiram Bingham, quien a su vez, pues por la ruta hacia Machu Picchu genera un discurso que le sirve a Norteamérica de pretexto, descubrir la ciudad perdida de los incas, ¿no? Más que Machu Picchu o historia o turismo, Bingham con esto como político, porque esto le sirvió para ser político y además era enviado de los políticos norteamericanos, legitima la presencia norteamericana antihispana en América del Sur. Estos son los mapas que prueban cómo mucho antes que Bingham,
¿no? Ya Machu Picchu estaba mapeado, descubierto, saqueado, huaqueado, ¿no? Mapas que presenta la historiadora Mariana Muldepis, eh, de Burns, Goering, y donde incluso está comprometido Andrés Avelino Cáceres, Ricardo Palma, en empresas extractivas de restos arqueológicos, huaqueo, este, madera, ¿no? Roble, y productos de la selva, también explotación y esclavismo. Entonces ya está mapeado Machu Picchu antes y todo lo que prueba que venga crea un discurso, crea un pretexto para una, una mayor dependencia con Norteamérica, ¿no? Entonces son documentos que prueban cómo se le llamaba la atención a Bingham para que diera a conocer sus estudios, los restos, los devolviera, porque se llevó y ahora lo ha devuelto casi nada, ¿no? No ha devuelto lo sustancial, las notas, los documentos científicos, ¿no? Nos ha devuelto la, la cerámica que no se usa mucho, y sobre todo eso, pero no los documentos sustanciales, ¿no? Entonces, así estos son los documentos que prueban cómo Bingham falsifica todo esto de la ciudad perdida de los incas, cuando en realidad ya historiadores connotados han demostrado que ni era ciudad perdida, ni era origen ni fin de los incas, ¿no? Esta es la empresa La Huaca del Sol, donde está comprometido Andrés Avelino Cáceres y Ricardo Palma en el huaqueo de restos arqueológicos y de una industria sin alma en el siglo XIX, ¿no? Mapas y ubicaciones de Mandor, Machu Picchu, muchos, 60 años antes que Bingham, ¿no? Entonces, ¿cómo Bingham genera toda esta manipulación de la historia? Mi bisabuelo, Emilio Colpart, que también, un inglés que también vino a hacer fama, porque en ese entonces el descubrimiento de vestigios del pasado era negocio, como lo habían hecho con Egipto, la India, China, vendiendo sus productos, los ingleses y potencias imperiales. Y los ingleses también hacían lo mismo con Choquequirao, Machu Picchu, ¿no? Él es el cartógrafo de Choquequirao, ¿no? Entonces, es el mapa que hizo mi bisabuelo de Choquequirao. Y bueno, por otro lado también, así como hay implacables y salvajes capitalistas, diríamos, entre comillas, como dirían los marxistas, también hay gente progresista, ¿no? Gente que hace industria, pero con justicia social, con progreso y con impactos sociales de mejor calidad de vida masiva, ¿no? Los Oliars Garmendia, los Zabaleta, ¿no? Eh, y así muchos otros logran hacer industria, modernidad, pero no para que vendan eso a precios caros y opriman más, sino para mejoras sociales, ¿no? En Cusco hay mucho de eso, ¿no? Entonces hay también liberales, ¿no? En el sentido no peyorativo de la palabra, sino en el sentido emancipador, de justicia social, liberales, ¿no? Frente a economías que disfrazándose de modernas continuaban las viejas economías señoriales o paternalistas, patriarcales, ¿no? Eh, y hay literatos de ellos y gente que a la vez hace literatura como Narciso Arestegui y la misma Clorinda Mato que combina entre literatura e industria. El tren trae, si bien explotación, también por otro lado, esta es la ambivalencia de la modernidad, ¿no?
libertad, liberalidad, porque con el tren vienen las ideas de, de protestantismo, ¿ah? De lectura, y los protestantes insuflan la escuela para que lean la Biblia, al mismo tiempo ocasionan libertad emancipadora, pero también dominio. Y este es Lucre, donde mencionábamos anteriormente que los Oliart, los Garmendia hicieron mucho, pero con justicia social. Clorinda Mato, Marangani es otra demostración también de cómo incluso después de la reforma agraria y la reforma industrial en la época de Velasco, continuó produciendo y hasta ahora todavía tiene algún mercado. La modernidad en el Cusco, el aeropuerto tan deseado. Cusco, después de la emancipación, cae económicamente porque las redes de mercado se van hacia el mar. Inglaterra tiene otras rutas y Norteamérica también, que son las economías dominantes posteriores. No supimos aprovechar el trapecio estratégico, el trapecio andino y el triángulo estratégico que tenemos de equidistancia hacia centros importantes de poder, y en los últimos años hemos perdido la brújula con la corrupción y todavía estamos a esperas de que el turismo desarrolle otros tipos de economía como lo quería el PER 39 o proyectos iniciales del siglo XX. Pero sin embargo, a contrapelo, porque no todo es malo, hay que hacer un análisis integral y realista. Hay un movimiento importante en el Cusco financiero, la Caja Municipal registra un movimiento y un préstamo importante para la dinamización de la economía y otras fuentes que sin esas la agricultura, sobre todo en esta crisis que estamos, hubiera colapsado Cusco.